Bienvenidos, esto es Ensalada de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Y hoy estamos me siento un poco raro aquí, en el CEN, en la oficina más refrigerada del PRI estatal de Sonora, como un ateo en una iglesia. Bueno, estamos para entrevistar, compartir una charla, más que entrevista, con el presidente estatal del PRI Sonora, Gilberto Gutiérrez. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por venir y muy reconocido con esta distinción. Muchas gracias. Y Germán Lor, economista y analista de políticas públicas, priista también. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Bien, me gustaría aprovechar que estamos ya en este mes patrio que le llaman, ¿no? Y hablar algo sobre, ahí para empezar a darle entre a la plática, algo sobre la independencia. Hay muchos mitos, ¿no? Y bueno, hay algo a mí que a veces me molesta, de la frivolidad de algunos historiadores que marcan o señalan que ese movimiento de Miguel Hidalgo y Morelos, sobre todo de Miguel Hidalgo, era establecer a Fernando VII, ¿no? Porque acuérdate, venía toda esta ola de liberalismo, ¿no? De Francia invadía España. Bueno, creo que fue nada más una estrategia para ganar adeptos, ¿no? Y así conseguir la independencia de Hidalgo, pero realmente había algo mucho más profundo que eso, ¿no? Una verdadera revolución social. Yo creo que lo que tenemos los mexicanos que ver con mucha claridad en esa época es que ya teníamos más de 2 siglos de dominación de una economía tan fuerte como la española de esa época, que también dominaba una buena parte del mundo. Y efectivamente la independencia de México tiene 2 dimensiones. La primera sería ver con claridad cuál era esa dominación del Imperio Español, la desigualdad jurídica, moral, política y hasta religiosa. No, parte fundamental, ¿no? Sí, del dominio español sobre la denominada Nueva España, que no solamente era México. La sensación de los criollos, el mestizaje, políticamente cómo se estaba manifestando. Y durante tanto tiempo se fue incubando el deseo libertario de lo que hoy es la nación mexicana. Por eso la independencia yo creo que forma una parte muy importante de nuestra historia, que no es el inicio de nuestra historia. Así es. Hay que verlo con esa claridad, para poder entender que muy poco tiempo después de que la independencia se firma, viene... Ahora, no la ganaron quienes iniciaron, ¿no? Los rojos que le llaman Hidalgo, todo esto. Como todo movimiento independentista en la historia del mundo. El brazo de Acatepa, yo creo que fue el primer frente amplio, ¿no? Con el abrazo de Vicente Guerrero e Iturbide, ¿no? Sí. Guerrero, que representaba precisamente este movimiento de Morelos, que fíjate, Morelos decía que había que regular la indigencia, pero también la opulencia, ¿no? Claro. Y a 200 años creo que eso sigue todavía. En todo el mundo, ¿no? Sí, no. En todo el mundo es la lucha de un liberalismo incubado desde aquella época, en finales del siglo XVIII hasta esta. Pero yo quisiera ver que de ahí nace la mexicanidad, de un mestizaje, en donde muchas de nuestras instituciones sociales todavía descansan en nuestras raíces indígenas. ¿En qué sentido descansan? No, pues, ¿cómo te explicas el ejido? Okay. ¿Cómo te explicas la propiedad comunal? ¿Cómo te explicas una buena parte de la manifestación cultural
Pero del mexicano de hoy, sí, claro. O sea, en el centro del país se da bien entendido eso, pero para acá hacia el norte, y concretamente aquí Sonora, porque este era más del farmer, ¿no? No, pero a ver, porque este era el espacio de tránsito hacia el sur, no del sur hacia el norte. O sea, fíjate que ahorita que comentaba Gilberto, yo quisiera recordar que en 100 años, por ejemplo, que se dice fácil, el tránsito del país por una independencia, que hablamos de 1810, concretada en 1823, luego viene una reforma, la reforma en los muy 60. importante. Ahora en el 13 de septiembre estábamos hablando de que ondeaba la bandera de Estados Unidos en el Zócalo de la Ciudad de México, sí. 1864, sí. 47, no, 64. Pero fíjate los tránsitos, independencia, reforma y revolución. Estamos hablando de 100 años, y en esos 100 años los cambios del país, aunque fueron lentos, yo creo que el despertar de México, después de todos esos movimientos tan convulsos y difíciles y duros en el país, empieza a moverse el país después de la revolución. Pero hay ya gente que está estudiando esos periodos desde el punto de vista de la economía, y es muy interesante ver el impacto que tuvieron esos momentos en la historia del país en términos de crecimiento y desarrollo económico. Ayer estaba sacando universitarios de mucho nivel y decían, oye, quisiera que vieras el golpe que costó en términos de recesión y en términos de costo económico, ahora con los temblores que estamos viendo y todo, la Revolución Mexicana. ¿Qué fue lo que nos pasó en todos esos años? El decremento de la economía. Que hubo un decremento muy grande. Y que curiosamente nosotros con el vecino país que tenemos, era justamente el país que iba creciendo de manera importante y que se convirtió era la más el crecimiento más importante del mundo, la economía del mundo. Así es. Pero fíjate, lo que estás diciendo es muy cierto. Si de alguna manera, la mexicanidad, el mestizaje del que venimos, se termina de cernir en la independencia, es Juárez con la reforma lo que nos da el sentido de nación, y finalmente la revolución la que nos da el sentido de institucionalizar el gobierno. Pero Juárez despoja de tierra a los propios, porque eran liberal, pues, ¿no? Y curiosamente Maximiliano es el que pues hace el primer programa indigenista, ¿no? Y les da... Sí, porque era liberal también, era liberal, pero socialista, ¿no? Pero porque en ese tiempo en Europa... Sí, y por eso decía yo ahorita que hay que ver esa evolución en dos dimensiones, la nacional y la europea. Que finalmente la Nueva España tenía un cordón umbilical con Europa, que habría que ver que el enfrentamiento entre Francia y España que daba por resultado la construcción de Cádiz sin el emperador, pues, detenido, secuestrado, Fernando VII. Así es. Y entonces también en la Nueva España era un virrey sin rey. Y eso habilita el movimiento político de una mexicanidad que dijo, empezaremos ya a constituirnos. Una mexicanidad masónica, ¿no? Todavía no. Digo, ya en tiempo de Juan, de la Reforma. De la Reforma sí. Porque... sí, pero que era en concordancia, también recuerda que la Constitución de los Estados Unidos estaba generada, impregnada de liberalismo. Claro. Y es un documento que la historia registrará como uno de los documentos que impregnaron a otros con una idea de organización política. Como en su momento, tú recordarás, como buen estudioso de la economía, el impacto del Bill of Rights en Inglaterra y el resultado que da reducir a la monarquía ya a una constitución, posteriormente a los derechos civiles, y luego viene la evolución del mundo con la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, que va generando toda una idea de economía y de organización de Estado, que también termina por llevarnos a nosotros. Entonces, el origen de la mexicanidad, el sentido ya de nación que nos da Juárez, porque es vulnerado el país con una invasión que hasta emperador nos mandaron, pues.
conservadores. Y un indígena zapoteco culto, un hombre formado en las leyes con una clara ideología también liberal, pues nos dio intermedia, ¿no? Porque dentro del Partido Liberal pues no era monolítico, ¿no? Existían los puros, sí, claro, que eran los radicales, sí, y los moderados, ¿no? Sí. Y el éxito, ¿no? Y el talento de Juárez es pues ahí está la foto, la tengo ahí por eso. Así es. Fue el éxito de Juárez generación, ¿no? es la generación que nos da nación. Así es, totalmente. Es una fotografía, por cierto, que me acompaña siempre a donde voy. Muy bueno. Porque es el una, Dream Team de México, de la y historia es mexicana. el equilibrio de un equipo con una clara idea de lo que era la política y cómo la política podía servir al país. Así es. Y a la felicidad, ¿no? del hombre y desarrollo. Claro, el desarrollo del hombre. Germán, tú que eres economista, bueno, dicen que los economistas se la llevan media vida presagiando lo que va a pasar y otra media explicando lo que no pasó. Bueno, pero bueno, todo este desarrollo económico de lo que hemos hablado, pero finalmente no se ha podido pues partir o acabar esa desigualdad, ¿no? Sigue quedando la riqueza en pocas manos y desde entonces y hasta hoy en día. Pues mira, hace poco me regaló un libro Gilberto Gutiérrez, que va muy relacionado con un Nobel de Economía, Stiglitz. Y él se ha abocado mucho al estudio de la desigualdad, junto con Piketty y Thomas Piketty, que ha hablado mucho de la desigualdad en el mundo, ¿no? Y sobre todo del dilema que tiene el capitalismo mundial. Y ellos vienen en trancos, sacando una serie de tiempos, en la que curiosamente esta desigualdad viene de siglos, y viene de Europa básicamente. Y cuando llega aquí a México, vía del Atlántico, si tú quieres, los españoles llegaron y fincaron un sistema, un modelo de ellos de economía muy mercantilista en aquel tiempo. Y lo que yo veo y observo es que muchas veces uno trata de comparar cómo se mueve el país, pero el país se mueve en términos de historia, en un contexto mundial, en un contexto internacional. Y es muy importante considerarlo. Entonces, cuando uno habla de la desigualdad, Alejandro von Humboldt dijo alguna vez que el país de la desigualdad y vivió el país de la desigualdad. Se tuvo que inventar después el famoso coeficiente de Gini en economía, que es el que mide la desigualdad y la mide a nivel de los países. Y Estados Unidos no sale muy bien, que es el ejemplo del mundo moderno. Entonces, México también es un país de alta desigualdad, al igual que Brasil, al igual que Argentina y al igual que el resto los países del mundo latinoamericanos. Sí. Lo que pasa es que nosotros traemos una juventud, en cierta manera, a pesar de que somos milenarios, que traíamos muchos años antes de la llegada de los propios españoles, ya teníamos nuestros modelos de desarrollo. Quizá el norte del país en aquel tiempo pues no era tan importante. ¿Por qué era de tránsito? Porque pues era de tránsito. Era de tránsito. Sí, era de tránsito. Sí. Y la llegada de Cortés en este caso a tierras en Veracruz. Dentro de 500 años, perdón que te interrumpe, dentro de 500 años se van a estar explicando los seres humanos que vivan aquí que hubo una temporada en que el tránsito era de norte a sur y luego una temporada en que era de sur a norte. Así es. Bueno, sin embargo, después en la era de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, las brechas empiezan pues a cerrar un poco más con las políticas de bienestar de Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Y aquí nos toca una temporada muy buena, a mi gusto, el mejor presidente que hemos tenido, que es Lázaro Cárdenas. Eso es mi lectura particular, ¿no? Muy respetable y hasta puedo compartir un cachito, ¿eh? Ok. Ahorita nos dice un buen presidente. Sí, cómo no. Y empieza una era donde se empiezan a cortar esas desigualdades. Luego tenemos esto, también a mí, algo de lo mejor que ha tenido el Partido Revolucionario Institucional, que es la docena de los Adolfos, ¿no? Con Ruiz Cortines y López Mateo. Y bueno, ya después viene la época del despilfarro, Echeverría, del petróleo, López Portillo, y luego la época que, aunque ustedes digan que no existe como tal el neoliberalismo, pero bueno, es una etiqueta pues que se le da. Es una etiqueta, no es una corriente económica, es una etiqueta. Bueno, pero se libera al mercado, o sea, que el mercado se regule a sí mismo. Déjame a ver, nada más aquí. Y ahí empieza otra vez. Qué bueno que lo tocas. A ver, vamos a verlo con calma, porque luego, en ocasiones, poner las cosas en una sola dimensión nos hace no ver las otras. Lejanamente, pero te vas a acordar que en México vivimos un modelo de economía cerrada, el modelo de sustitución de importaciones, que por
privilegiar a la industria nacional nos mantenía aislados del mundo. Y la manera de aislarnos era poner un arancel muy alto a las importaciones. Aislarnos en el sentido económico claro. o mercantil, sí. Más bien, ¿no? Sí, claro, nos mantenía aislados. Cuando tú aíslas a una economía, en una buena medida, aíslas a la política, aíslas también el desarrollo social. Te puede dar un buen resultado temporal. Esta es la historia que no me deja mentir, pero como modelo, cuando vivimos esa temporada, era también una época en que se puede decir muy fácilmente, mira qué buena época, efectivamente, pero era un mundo bipolar, era un mundo que venía de la Segunda Guerra, en donde habían reñido tan fuertemente los dos grandes polos que se repartieron el mundo. Ya están los pactos de Yalta, que no me dejarán mentir, en donde está firmado que las grandes potencias hicieron un documento, un tratado mediante el cual se determinaron las zonas de influencia de cada una de ellas. En ese mundo bipolar que nosotros, tú y yo, alcanzamos a ver junto con Germán, en donde la Unión Soviética, país que ya no existe, y los Estados Unidos nos hicieron pasar por un periodo denominado de Guerra Fría, en donde vivíamos todos bajo la amenaza, el miedo de aplastar, de que alguien aplastara un botón, y que llegamos, a veces se nos olvida, a olvidar que a escasos 50 kilómetros de Florida, los rusos vinieron, los hoy rusos vinieron y pusieron una ojiva nuclear y dijeron, ahí te voy. ¿Cuánto le rentaban las tierras a Cuba por tener ese...? 14,000 millones de dólares al año. Era la renta que pagaba la Unión Soviética. Ser comunista, ¿no? Para Castro. Yo creo que con eso vivía la economía. Con eso vivía la economía cubana. Bueno, pero nada más déjame recordar ahí. Como vivíamos en ese modelo cerrado, se vino la apertura, y entonces los que no ven bien la apertura la señalan y dicen, mira nada más cómo le hizo daño al país. Yo quisiera verlo un poquito más con todos los colores del espectro. Primero, al abrir la economía, se abrió una muy buena parte de las manifestaciones sociales, políticas y culturales del país. Cuando se abrió la economía, dejamos de tener los aranceles de importación y se facilitaron los aranceles de exportación de nuestros productos. O sea, la vocación exportadora del país se hizo sentir. Hoy somos un país exportador. Te lo voy a poner de esta manera. Pero todo lo que se va y nos quedamos ahí con lo más o menos hacia abajo. No es cierto. Perdóname, pero no es cierto. Al país entraban 25,000 millones de dólares de dinero que se pagaba por los productos mexicanos antes del Tratado de Libre Comercio, que fue el que revolucionó el modelo. Antes, sí es cierto, se hizo un intento al entrar en el GATT, en el Acuerdo General de Tarifas y Comercio, que es el antecedente de la Organización Mundial de Comercio, que es el antecedente de la OCDE de hoy. Así es. Bueno, cuando México no formaba parte de la economía mundial así, sino simplemente como un país aislado, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, pues de repente, al abrirlo, de 25,000 millones de dólares que entraban por nuestras exportaciones, ahorita entran 325,000 millones de dólares. ¿Pero en qué se ha traducido en bienestar? ¿En qué? Porque se han abierto las brechas, eso de las estadísticas están claras. Pues están claras, entonces Se también... ha concentrado en... Y sí, está bien, entonces tú estarías partiendo de la idea de que lo que hay que repartir es pobreza y no riqueza. No. Primero habría que generar las condiciones mediante las cuales los mexicanos tengamos una mejor educación y una mejor salud. Los grandes igualadores, para que puedan esos recursos empezarse a repartir mejor. Estoy de acuerdo. Ahora, ahí te va. O sea, ahorita que dices de Cárdenas, Cárdenas viene el 34-40. Y les voy a platicar una pequeña anécdota escolar que tuve yo en la universidad. En alguna ocasión nos dijo un maestro, el examen final va a ser que escojan ustedes algún presidente y en base a lo que encuentren de bibliografía, pues lo van a presentar aquí. Y a mí se me ocurrió escoger a Cárdenas. Y mi compañero enseguida escogió a Manuel Ávila Camacho.
Resulta que había 100 libros de Cárdenas y había un libro de Ávila Camacho, ¿no? ¿De acuerdo? De Ávila Camacho por lo pendular del sexenio. Sí, ¿cómo no? Dijeron, oye, pues este sexenio viene así, pero el otro señor, pues un poquito más conservador, es diferente. Muchito. Pero el 34-40, fíjate, el 34-40, México ya tenía una conexión con Estados Unidos en términos de migrantes. Ya había una relación comercial. Empezábamos a comprar las primeras importaciones de autos, no se fabricaban aquí. Ya llevábamos más o menos una simbiosis, un cierto comportamiento, pues, ¿no? De balanzas comerciales y todo ese tipo de cosas. Además, déjame interrumpirte. Estás hablando del 34 al 40. Sí. Y en los 25 al 30, el país no tenía ni carreteras. No, pues sí, era también... El país no tenía carreteras. Ni instituciones. Se destrozaron con la revolución. Sí. Las vías férreas quedaron en una expresión del 12% del total. O sea, en realidad era un país devastado. La revolución, con los revolucionarios que tuvimos al frente, fueron hombres muy serios y muy conscientes de que había que reconstruir un país. Sí. Para esa época, ya ve dónde estábamos, y por eso te interrumpía. Sí, no, y lo que vivíamos nosotros era un boom en ese tiempo, muy primario, porque estaban las guerras mundiales. Porque había que exportar acero. Y tenía el potencial de vender materias primas. Claro. Pero lo interesante fue que años después, en el que se viene hablando de libre comercio, y de que en alguna ocasión, en el ingreso al GATT, López Portillo lo puso como referéndum a ver si les gustaba, en este caso a los locales, algo que nos venía tocando la puerta a los Estados Unidos desde hacía tiempo, que querían engancharnos a nosotros con el libre comercio. Y el libre comercio fue una de las salidas que tuvimos después de esa transición que el mundo vivió. En América Latina se habla de milagro mexicano, pero también había un milagro latinoamericano. Porque en aquel tiempo las guerras habían llevado a los países a economías primarias, como lo maneja la CEPAL, pues mucho tiempo fuimos economía primaria. De hecho, algo México que salvó a México de no caer en la crisis industrialización del presidente alemán. Sí, pero a México lo que le salvó de no caer en una crisis profunda en su economía cuando la guerra mundial es precisamente que no estaba muy ligado al comercio internacional, ¿no? Bueno, lo que pasa es que México iba creciendo. No estaban todavía tan... Iban creciendo los capitales. Íbamos saliendo de una guerra. Sí, claro, éramos muy atractivos. No. Había un problemón en el mundo como para venirse a meter en otro problema. México no éramos muy atractivos. Por eso me comentaba, oye, ¿qué fue lo que pasó del 29 al 34? Me dicen. Oye, pues en la velocidad de cosas fue cuando se fundó el partido, pues. Así es. No, el PRI tuvo su parte importante, eso hay que reconocérselo en formar las instituciones, ¿no? Acabar con los caudillos y empezar ahora sí a estabilizar el país por medio de las instituciones, nada más que de repente se les pasó la mano y hasta le ganaron al partido soviético, ¿no? Pero es el partido que más ha durado en el poder ininterrumpidamente, a nivel mundial no hay otro. Hay gente que te dice en la historia... No, creo que los japoneses. Mira, hay gente que te dice en la historia, en ese momento, si no se vincula el partido y nace el partido, hubieras tenido unas 7 o 9 Guatemalas aquí en México. Si no, Nuevo León hubiera sido independiente. Se hubiera aislado muchas regiones, pues, se hubieran muy fuerte, balcanizado. Se hubiera balcanizado. Sí, eso es cierto. No, sí, por supuesto que sí, el Partido Revolucionario Institucional tuvo esa parte importante en la construcción del país. Bien, bueno, ya pasando, entonces, siguiendo con el modelo neoliberal, que ya sé que no les gusta que le llamen así, pero bueno, no, pues, a la academia, a nosotros sí. Bien dices, estaba la economía cerrada, sí. Si en un examen de economía en cualquier escuela de graduados tú hablas del neoliberalismo, te van a reprobar. Yo sé, pero la mayoría de la sociedad reprobamos a esos cabrones que nos han llevado donde nos tienen. El neomachismo. Antes lo reprobamos nosotros. Oye, pero sí, yo entiendo que tenía que abrirse la economía, pero hay mucho que trabajar. A ver, se les deja al mercado. Y las fuerzas del mercado no son justas. No, exactamente. No hay justicia social en el mercado. Carlos, pero el mercado no es para eso. La justicia social, para allá voy. De la consecuencia del gobierno. Para allá voy. El mercado tiene una razón y una naturaleza. No, pues el Estado
tiene otra. Así es. Las razones y lo que busca el mercado de incrementar la producción y por supuesto que la riqueza aflore. Claro. Es responsabilidad del Estado distribuir, Exactamente. ¿verdad? Bueno, y la labor de la justicia no le corresponde al mercado, ¿eh? Por supuesto. Un bonito mercado fuera, entonces tuvieras, y quienes deseen eso, lo que quieren es una economía centralmente planificada, en donde el gobierno te diga, tienes derecho a 1 kilo de tortillas y nada más, y a derecho además a tener un hijo o a no tener hijos. Cuidado con eso, cuidado porque una cosa te lleva a la otra de inmediato, y no vayan muy lejos, hombre, las expresiones del autoritarismo de las economías centralmente planificadas como el de la Unión Soviética, como las de en su momento de Nicaragua, de El Salvador. Si quieres, algunas expresiones en México también las tuvimos en los 50, en los 60 y en los 70 de expresiones muy duras de autoritarismo. Bueno, pues es precisamente porque la economía no está liberada. En el momento en que liberas la economía, liberaste la sociedad también y le empezaste a dar opciones. Simple y sencillamente, el modelo de apertura le da la oportunidad a muchos jóvenes mexicanos que puedan tener acceso a créditos que en una economía cerrada no tuvieran. Es cierto, hay mucho que trabajar en educación y en salud como los pilares de la igualdad. Así es. Nada iguala más al ser humano que la educación y la salud. Así es. Que tenga acceso. El cada niño vez mexicano se privatiza más. No tiene nada de malo que se privatice, pero que tengan acceso. Y no están teniendo no acceso los jóvenes, a ver, otra vez, ahí te va. En el mundo hay expresiones económicas en los dos modelos, el de la apertura y privatización completa y el de la socialización completa, y en los dos hay modelos exitosos y en los dos hay modelos de fracaso. Claro. Entonces, no es estigmatizando como podemos llegar a algo. De lo que creo yo que debemos todos estar convencidos es de que el más humilde de los mexicanos debe de tener acceso. Exacto, nada más. Exacto, pero no se está dando. Pero hay mucho que trabajar, a eso me refiero. Hay mucho que hacer. Creo yo que el Instituto Mexicano del Seguro Social en su momento y las instituciones de salud pública general, los hospitales generales de la Secretaría de Salud, de los 40, de los 50, de los 60 hasta ahora, inclusive en los 2000, tienen una razón de ser en un modelo. Cuando se abrió la economía también se debe de abrir el otro espectro mediante el cual puedan tener todos acceso. ¿En dónde está el secreto? En que trabajemos para eso. A ver, hace muy poquitos años no existía el Seguro Popular. Hace otros pocos para atrás, el licenciado Ávila Camacho fue el que puso el Seguro Social. No existía el concepto de seguridad social en México. En realidad, hacia donde vamos, creo yo, es a un concepto universal de salud, como en su momento, exitosamente el Estado mexicano logró la alfabetización primero. Pero ¿cómo van a hacer eso? El IMSS hay quienes presagian que tiene ya muy poca... Pues tenía muy poca vida y ahorita volvió a tomar aliento con las reformas que se hicieron para que las pensiones, o sea, no puede ser posible que las pensiones de ese sistema, de ese modelo centralizado que tanto te gusta, las pensiones tengan castrado al Seguro Social. No es que me guste. No, te gusta, sí te gusta, que no te dé vergüencita. No, que no te dé penita, sí te gusta. Te gusta, que tiene de el malo. Estado tiene que regular, por supuesto. Está bien, pero no. Está bien, y aquí las preferencias no se discriminan. Hablando de sí, tienes esa preferencia también. No, tenía que, por supuesto, transitar a una apertura, pero no así, se les pasó la mano. El mercado está suelto y es más, aquí tenemos Grupo México, por ejemplo. ¿Quién puede decir, quién mete si un gobierno estatal no puede meter? Y lo estamos viendo con la contaminación del río, con la administración pasada y en esta también. Ahí está, cuando menos en esta hemos tenido, y lo digo como partido, una voz muy seria frente a ellos. Espérame, pero también ellos también entienden que no es fácil llevar a cabo. La industria extractiva es altamente contaminante. Así es. Y nosotros desde aquí hemos estado alzando la voz y ellos lo entienden, y entiendo que han ido apurando su capacidad, no como todos quisiéramos, porque es mucho el dinero que se han llevado. Muchísimo. Que es una bicoca y ni así.
y ni así la dan, o sea, ni así se hacen responsables de una tragedia, yo creo que la mayor, ¿no? Que yo creo que es el hecho contaminante más grande que hemos tenido en el Estado, sin duda. Sí, es. Pero fíjate, y es, hablando nomás... Sí, pero estamos hablando del modelo, entonces tú, el mercado domina todo. Pero esos son los vicios que arroja este modelo. A ver, que un grupo corporativo, privado, esté por encima de... No está por encima y no está y no debe estar. Pues, y ahí te va, no está y no debe estar. Déjame decirte algo. En términos estrictamente de diseño de modelo, entiendo tu aspiración a la perfección. Y qué bueno que aspires a la perfección. Y tu tendencia a controlar y a planificar toda la actividad del ser humano también la entiendo. No la comparto. Porque creo más en la libertad que en el control. Pero hay una cosa... No, yo no sé, pero está bien. Sí. Pero no sé una cosa, la Constitución del 17 quizá pueda ser perfecta también en términos de derechos. Del 17. Te ofrece educación con una amplitud muy grande. Es una expresión política. Salud también con una expresión muy grande. Pero cuando estás hablando del mercado y estás, por ejemplo, planteando situaciones como cómo viene transitando México a lo largo de su historia, y por ejemplo ahorita que estamos midiendo o viendo cómo viene el libre comercio, y vimos el nativismo, el nacionalismo de los países, vemos cómo está trabajando Trump sus ideas en términos de comercio. Nosotros lo que podemos decir como economistas es que el tratado en su momento fue algo muy novedoso, pero no se planteó como la panacea o la solución final de las cosas. Lo que se hizo con el tratado en ese momento, que fue exitoso, fue que bajamos nosotros una inflación que traíamos del 160% y la bajamos y la pusimos en condiciones par y parejo para los mexicanos. Datos macroeconómicos, nosotros lo que tenemos se ha traducido en el bienestar. El bienestar, claro que se ha traducido. Tú tienes más bienes y servicios, y tienes bienes y servicios y tienes mejores precios. Claro, eso ha sido una cosa que se ha traducido. ¿Sabes en qué ha abonado? En el consumismo nada más. Pero otra vez metiéndose con la libertad de la gente, deja que la gente decida. No, que decida. Que decida. Qué ánimo por estar controlando pero que ese sea el modo de vida, que le metan a la gente ese modo de vida. Es que es muy respetable, tu postura, pero esa postura también debe de admitir que hay otras. Yo soy en este caso quien puede confrontar esa idea tuya del control con la idea de la libertad. Prefiero 1000 veces la libertad. No son controles estrictamente, regulaciones. Que no se dé penita. Una economía mixta como la de los, por ejemplo, los nórdicos. Los nórdicos, ¿no? Imagínate. ¿De cuáles nórdicos están? Y una fuerte regulación del Estado y mercados abiertos también. A ver, qué bueno que estás tocando. ¿Sabes cuál es el centro? Vamos a hablar de los suecos. De los noruegos, que son los más desarrollados de los nórdicos. El centro es el 50% del ingreso pagado en impuestos. Así es. Ese es el centro. Pero se ve. Pues primero paga. Pues es que. Pero ellos tienen confianza en su gobierno. Por supuesto. ¿No? Y esa sería una gran solución para muchísimos países. Muchísimos. En cambio, vemos aquí, pagamos impuestos y ya ves lo de la gran estafa, todo esto. Va en las cuestiones, pues es, ¿no? ¿A dónde se va el dinero? Sí, no. A ti que te gusta también la parte de estadística y de modelos. Ojalá pudiéramos todos contribuir, como dice la Constitución, en la medida de nuestros ingresos al gasto público. Todos. Ojalá. Todos, los grandototes principalmente. Sí. Y creo que ese es uno de los puntos centrales en la siguiente etapa de México. El ver cómo tenemos que encontrar la manera todos de hacerlo sencillo y menos oneroso. No puedes gastar mucho dinero en cobrar, es antieconómico. Ve y súbele los impuestos a los mexicanos a ver qué provocas. Ándale. Por supuesto. Hazlo. Por supuesto que no. Entonces, es gratis. Hay que transitar. Pero empecemos por los grandes, que son los que menos pagan impuestos. Pero déjame decirte una cosa. Este sexenio se va a distinguir cuando se vaya. Por el ingreso. Por el ingreso tributario. Pues sí, pero hay que ver dónde no había petróleo. Nada te gusta. Y tuviste que... Es que si ustedes me hablan datos macroeconómicos, luego yo me voy a datos del INEGI y vemos la pobreza. Bueno, lo que ha crecido también. A ver, en eso de la pobreza,
Ojalá, y es más, invítame y nos sentamos pronto tú y yo a ver a detalle el fenómeno y la expresión estadística de la pobreza. Te vas a llevar muchas sorpresas de los grandes avances que ha tenido el país. Ojo, vistos fríamente, sí, hay que hacer con cuidado. Te recomiendo que leas con mucho cuidado las 3 o 4 expresiones de 3 o 4 días seguidos de, por cierto, un liberal como Héctor Aguilar Camín, que publicó hace un par de semanas respecto a la pobreza. Vale la pena. Un liberal, pero un intelectual orgánico, diría Antonio Gramsci. Sí, pero Antonio Gramsci, ya que lo vas a mencionar, Antonio Gramsci era muy bueno pensando y escribiendo. Nunca agarró la pala. Sí, bueno. De familia, nunca agarró la pala. Y lo mejor de él es que es la mejor prueba de que la intelectualidad no puede ponerse presa. La sufrió, Por eso, no puede estar presa. Su intelectualidad, él decía, mi cuerpo es el preso, mi mente no, sus ideas tampoco. ¡Qué bueno! Y fueron grandes aportaciones. Oye, ahora en esta ensalada de tópicos, porque de trópicos. Ahora se está tocándose, pero el fuego cruzado, todo esto. Lo que yo estoy observando es que, por ejemplo, nadie ha apelado al famoso paquete económico y han dicho que fue flor de un día. Cuando tú te metes a analizar los criterios generales de ese paquete económico, te vas a encontrar con una serie de vicisitudes en términos de cómo se captan los ingresos en el país, en términos de las necesidades de deuda que tiene, en términos de los financiamientos, en términos del gasto público. Yo algo que sí critico al gobierno en el sentido del gasto es que no hemos sabido todavía definir muy bien su impacto y medirlo de acuerdo a la situación real que estamos pasando, pues, o sea, muchas veces el gasto se va, se ejerce, pero no tiene esa cuestión que le hace falta, pues, medir muy bien su efecto multiplicador, saber para qué lo vas a utilizar y cómo lo vas a utilizar. Por suerte que estamos en la OCDE, y en la OCDE muchas veces dices tú, bueno, es que el país anda bajo en esto, anda más o menos bien en esto otro. Pero los índices te van señalando. Así es. Y esos índices son muy importantes. Pues sí. Lo que pasa es que nosotros a veces no vemos el bosque, vemos el árbol, y no nos damos cuenta de que el país hacia afuera tiene otra forma de verlo y medirlo. No, bueno, o sea, hay un desastre natural y no hay como el recurso para poder cubrir como se debiera, fíjate. Entonces, yo hablo del mal manejo, a lo mejor tributariamente han recaudado enormidades, lo que quieras, pero bueno, pues ¿dónde está distribuido ese dinero? Ahora, datos así económicos del Estado, por ejemplo, en la última encuesta del ENOE, 51% de los mexicanos, de los sonorenses trabajadores, ganan hasta 6,000 pesos, 51%. 2% solamente ganan arriba de 24,000 pesos. El 40% dentro de ese 51% gana 4,000 al mes. Y es precisamente lo que te estoy diciendo, que hay mucho que trabajar en la redistribución. Todos los sistemas económicos, todos los sistemas políticos, desde que la humanidad tiene registro hasta ahora, se traducen en una simple regla: es la transferencia de recursos del sector privado al sector público, como se le denomine en su momento histórico, para que éste lo redistribuya. Creo yo que una muy buena parte de la siguiente etapa del desarrollo de los sonorenses pasa porque, repito, los igualadores sociales se mejoren, la libertad de los sonorenses se mejore, se incremente, se haga más fuerte. Y la libertad quiere decir que se pueden dedicar a lo que quieren, que tienen espacio público para hacerlo, que tienen sí, pues de eso se trata. Pues de eso se trata, pero no. De eso se trata. Bueno, lo que pasa es que tú quieres que venga Merlín y lo resuelva con una varita. Pero así no. Y te gusta Merlín de cierta parte del mundo. Está bien, qué bueno. Pero créeme que no existe, lamento decirte,
La magia no existe. La única manera de hacer evolucionar a los sonorenses y a los mexicanos es trabajando. Desde que tengo uso de razón, estamos pasando por ahí. No, pero mira, ya estamos trabajando. Y estamos avanzando como país. No te gusta ver el vaso, a ti te gusta ver el vaso medio vacío porque es conveniente. Yo veo para tu postura. que el mexicano está padeciendo, por ejemplo, la violencia. Bueno, ustedes dicen ahorita, está bien, no me voy a meter ahorita con los datos de la pobreza, pero violencia. Sí. Y que viene general, pero el narcotráfico, por ejemplo. Te metiste con los datos del empleo y ahorita el empleo justamente se está discutiendo muy fuerte en el tratado. Bueno, tanto lo que es el empleo las estadísticas ahí están frías. Vamos a ver el otro año. No, pero mira, hay analistas que ya están midiendo esto porque dicen que Estados Unidos dicen, oye, una de las cuestiones que no nos es el empleo. Checa, es la cuestión del empleo. Chequen ustedes cómo van ahí. Bueno, incluso en las discusiones del tratado de otra vez panel, sí, paneles de discusión, tanto canadienses como estadounidenses les dicen, oigan cabrones, paguen como debe de ser, ¿no? Pero tú acabas de comentar algo muy interesante en la cuestión del empleo. Mira, ahorita en México se está discutiendo en eso del tratado, la cuestión del empleo, y están viendo que hay un promedio dentro de las empresas, llámale transnacionales, a la industria automotriz, por ejemplo, donde el nivel de ingreso o el nivel salarial es muy superior al resto de la economía. ¿En dónde? Al resto en de México. Economía. Entonces dice Rubio algo muy interesante, dice, mira señores, cuidado. Lo que pasa es que nosotros en México, bueno, hemos logrado tener empresas medianas y grandes, ¿sí? Pero el punto es que el 20% de las empresas que exportan están generando el 80% de los empleos que valen la pena. Ese es el problema. Y la regla inversa, la regla del 80-20. Era al revés. ¿Por qué Exactamente. está pasando lo otro? Porque tenemos un país también que en un mercado laboral de oferta y demanda en la economía, si te fueras a la oferta y demanda, bueno, pues tenemos mucha población, hay una alta demanda de empleo, hay una necesidad muy grande, pero tú lo que tienes que hacer es buscar mejor productividad. O sea, uno de los pendientes que tiene la economía mexicana, ¿sí?, es el premio a la productividad. La productividad. O sea, ¿cómo le vas a hacer para que el mexicano pueda acceder y accesar a mejores niveles de vida? No es necesariamente como dicen, pues pagándole mejor. Tienes que buscar la manera de pagar mejor. Dándole mejores prestaciones. Porque el mexicano sale de aquí y su mano de obra es de las mejores calificadas. Por eso, ¿sabes por qué? Porque tiene educación. ¿Y por qué en México no? Porque tiene educación y salud y son jóvenes que se van a buscar oportunidades. Gilberto ya se tiene que retirar. Rapidito, así un balance de los 2 años. Mira, yo siento que el Estado está mejorando. Siento que el gobierno de Claudia Pavlovich está avanzando bien. Ha regresado en la medida en que esto ha sido posible la confianza a los sonorenses. Primero entre nosotros mismos y luego frente al gobierno. Curso bien. Lo tengo muy hecho, pero además es cierto, soy un convencido de ello. Yo ¿Confianza en qué? La confianza entre nosotros, entre los ciudadanos, entre la sociedad. ¿Cómo percibes esa confianza? Es mucho mejor. Hoy en Te lo voy a poner muy fácil. El crecimiento de los negocios, la apertura de nuevas oficinas, más profesionistas ofreciendo servicios, mucho mejor evolución del flujo de la economía. Vete al centro bancario y vas a descubrir cómo los flujos económicos han mejorado sensiblemente. Es una manera objetiva de verlo. Otra, el nivel de la asistencia social en materia de salud y en materia de educación es mucho mayor. Lo que el gobierno está invirtiendo y dando resultados en salud y educación es mucho mayor. La principal preocupación de los sonorenses, entiendo que en la inmediatez... ¿En salud? Está desprovisto hasta del medicamento. Eso es lo que tú dices. Eso es lo que tú dices, te repito. Eso es lo que tú dices. Y es muy respetable. Vamos a ver los números. Tú y muchos, sí, está bien. Porque tienen un interés político y que así se diga. No, está bien. Y es muy respetable. No pertenezco a ningún partido. No, yo sí. Y es muy respetable. Pero cuando tú vas y revisas los índices de atención al número de sonorenses, los medicamentos que se les entregaron, la gratuidad o los costos menores que han tenido para poder acceder a esa salud. 1, 2, el trabajo que se está haciendo en materia de educación. Y entiendo, te repito, que haya quienes... Sí, señor. Le dicen el pato al secretario. Les digo, técnicamente eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero... Que no va a ser un secretario patito, nomás eso sí estaría cabrón. En un rubro tan importante como la educación. Más allá de los epítetos, lo que yo sí quisiera es ver que es uno... perdón por el comercial, pero es un tema
que a mí en lo personal es mi convicción. Educación. La educación es central para el Estado Sonora y para el país. O sea, si con algún ¿crees tema que me quisiera Ernesto de comprometer, Lucas es el hombre de más que Cuautla? Ernesto de Lucas, el gobierno en toda su expresión está haciendo un trabajo que hoy tiene a más niños en las escuelas, que se abrieron el día que se tenían que abrir, que los maestros pasaron por los procesos de actualización que debieron pasar. Ese es otro tema, ¿Y pero que nos llevaría, pero bueno, está bien, mejor pero, no lo... yo siento que han mejorado, y lo que yo he revisado es que sí, hay mucho por hacer. Sin duda hay mucho por hacer para que esa igualdad se vaya haciendo más fuerte. Pero sí creo que el gobierno de Claudio Pavlovich está ofreciendo muy buenos resultados. Cosas pendientes del actual sexenio. De momento creo yo que hay varios. Lo más urgente, lo pendiente. La prioridad en los asuntos que quedan para el siguiente periodo, pues yo te diría el asunto de las finanzas públicas. Es un asunto central, es la gasolina del motor con el que está trabajando. El gobierno encontró la situación financiera devastada, un problema muy serio de flujos de recursos y de deuda contratada por parte de la administración anterior que ha ido teniendo que resolverse. Una exigencia mayor a la federación en materia del reparto o sea, ahora sí que de la base repartible que tiene la federación para los estados, más la inversión pública federal en materia de lo que consiste el gasto público, pero también una reactivación de nuestra promoción económica. Creo que hasta este momento ha sido muy exitosa por parte de estos 2 años. El secretario Vidal ha hecho un gran trabajo, pero viene una siguiente etapa de la gran industria que se está instalando en Sonora y que nos debe traer, y la parte solar, de energía solar, y la parte de los... Energías limpias, ¿no? Energías limpias. Eso es Toño Tiesarán, ¿no? Sí, Toño trae ese tema, pero más que Toño lo que yo veo es un gobierno comprometido con poner a Sonora en el mercado internacional por una razón muy sencilla. Tenemos una situación geográfica privilegiada que puede generar mejores empleos para los sonorenses. De eso se trata. Creo que vamos turismo, bien, ¿no? Sí. Nada en cuanto a ataque contra la corrupción, pendiente. No, todo nada. lo que haya que hacerse para atacar la corrupción y que se aplique la ley, que se reduzca la impunidad, es válido y hay que hacerlo. Una opinión sobre cómo ha sido conformado este Comité de Participación Ciudadana. Y fíjate que yo tengo buena impresión de él, te voy a decir por qué. Y lo digo bajo protesta de decir verdad, porque he escuchado muchas versiones. El Partido Revolucionario Institucional no participó en nada en la conformación de ese consejo, y los perfiles que yo vi, muy respetables todos, de los que hicieron el proceso de selección como de los que resultaron seleccionados, pues me parece que refleja muy bien. Es muy ligado al priismo, Aquiles Fuentes, incluso es proveedor, ¿no? Sí. Alberto Haas. Sí, pero te repito, el PRI no tuvo nada que ver. Y si una persona ha tenido, es como si yo me pusiera a buscar quienes han tenido simpatías por un partido por otro, o afiliación. A mí, ¿por qué me tendría que molestar que tú fueras un afiliado al Partido Comunista o al Partido Conservador? A mí no me molesta. Uno de los requisitos principales era la autonomía de cualquier partido. Otra vez. Yo creo a Olga Armida Grijalva la calificada es más porque tiene una simpatía, pero no está afiliada a Morena, ¿no? No sé. Entonces, yo no reviso el padrón de Morena, pero lo que sí veo es que se cumplieron sobradamente con los extremos de la ley, y al hacerlo objetivamente pues se dieron pasos hacia enfrente. Entiendo que subjetivamente cada quien puede tener su opinión. Bueno, yo te iba a comentar, o sea, cerrando lo que estás mencionando, yo creo que lo que hay que cuidar mucho ahorita en México es, número uno, brindar muy buena vibra, buenas expectativas, sí, y sobre todo de los partidos políticos. Y otra es blindarse del 2018 en términos de economía. Primero la economía. Es muy importante, por eso discutir, revisar, ver con meticulosidad lo que se ha logrado, lo que se ha hecho y lo que viene, que es importante. O sea, vivimos una situación en México del 2018 en adelante
en el que quizá tengamos que medir las buenas expectativas también en función de resultados que, si bien es cierto, no se dieron en el sexenio, por el crecimiento que traemos, que ya traemos 35 años con él. Traemos un crecimiento muy bajo, pero la expectativa para hacer un crecimiento arriba del 4 o 5, se supone que el 6 fueron estas reformas, porque tú, cuando analizas el país, los grandes eventos del país en términos de desarrollo y crecimiento ha sido en gran parte por el sector público, en muchos sentidos, y ha sido por esa tecnología que viene ahora en términos de energía, en términos de petróleo, en términos de infraestructura, que es lo que le va a dar un detonamiento importante. Para tener mejores empleos, para tener que den mejores mexicanos. ¿Algo negativo de estos 2 años? No me corresponde a mí señalarlo. Okay. Bueno, ya, para finalizar, nomás te hago preguntas, me relacionas, sí, ¿no? Claudia Pavlovich, mi jefa. Andrés Manuel López Obrador, tenacidad. Mario Fabio Beltrones, gran amigo, mi gran amigo. Si tuvieras la oportunidad de tener una sobremesa con algún personaje vivo o muerto y tú escogieras, ¿con quién te gustaría? Hijo, ¿puedo escoger 2? Hacen un trío ahí. Juárez y Obregón. Para ti entonces el mejor presidente ha sido Juárez. Es el presidente que nos dio sentido de nación, sin ninguna duda. Frente Amplio opositor. Es de buena educación no preguntar por qué se junta la gente. Tú, cuando vas a una boda, le preguntas a la novia por qué. Yo soy muy imprudente, sí. A veces sí. No, está bien, yo no. A veces sí, porque cuando se divorcian tampoco pregunto. Okay. Bien. Es una preguntita así muy rápida y la contestación debe de ser en unos 2 segundos. 1099 más 1. 1099 más 1. 2000, ¿no? 2000. 1100. 1100. Todos caen nomás que. 1099 más 1. Bueno, muchas gracias. 1999 más 1. Muchas gracias. Pues bueno, muy confortable, ¿no? Muchas gracias, Ron, al contrario, y que se repita. Que se repita. Vamos a seguir a la verdad. Parece que se enoja cuando así alza la voz y todo, pero no es cierto. Así es expresivo, sin pasión la política, pues no hay, ¿no? Pues sería un error, dice, ¿no? Pues es el oficio. Es el oficio, pero además no hay ninguna molestia. Al Te contrario, noto es un gusto. Un priista como más apegado a la izquierda. ¿Yo? Sí. Sin dudarlo lo puedes decir. Sí. No nomás en las formas. No, en la convicción. Aunque ahorita me saliste medio neoliberal, pero... No, tengo convicciones liberales que tienen una profunda identidad, te repito, con la historia de México. Pero creo sin duda que mis convicciones políticas se acercan más a... ¿No andan así equivocado de partido? No. Tiene que, porque de ser centro como que se recorrió más hacia... Todos los partidos políticos en la historia moderna de Occidente, al tocar el poder, se moderan. Lula, por ejemplo, el PT de Brasil. Todos se moderan, porque gobernar no es lo mismo que pertenecer a un partido. Gobernar es entender a todos. Ese es el oficio del buen gobierno. Que vienes de un partido político, sin duda, que tienes una convicción en la economía, en la sociedad, en la política, en la cultura, sin duda, que tienes una visión del momento que te toca ver, sin duda, pero gobernar es una responsabilidad, y es una responsabilidad con todos, con los que piensan como tú y con los que no piensan como tú también. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias, Germán, aquí para acompañarnos. Gracias, Germán. Muchas gracias. Estamos pronto. Por acá invadimos la oficina y mira, me puse aquí como jefe. Se te van a enojar allá donde tú sabes. Muchas gracias. Esto fue Sala de Tópicos. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Y les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. No es un criminal. Gracias.